damos la más cordial bienvenida. Nos complacemos en presentar a la comunidad jurídica la quinta jornada de conferencias especializadas en el nuevo Código Procesal Penal, la misma que será presentada por un destacado magistrado, formador, que viene capacitando al Poder Judicial, al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Saludamos a las autoridades que nos acompañan en la mesa de honor, al señor doctor Walter Benigno Ríos Montalvo, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Saludamos al señor doctor Víctor Alberto Burgos Mariños, juez superior titular, presidente de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. El señor doctor Raúl Salcedo Rodríguez, juez del tercer juzgado penal unipersonal del Callao. Señores jueces, señores fiscales superiores, señores representantes de la región policial, señores defensores públicos, damas y caballeros. Palabras de bienvenida e inauguración de la quinta jornada de conferencias a cargo del señor doctor Walter Benigno Ríos Montalvo, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Bien, doctor Víctor Alberto Mariño, doctor Raúl Salcedo Rodríguez, queridos colegas, abogados, magistrados, público en general. El día de hoy, continuando con nuestras conferencias sobre el nuevo modelo procesal penal, que va a entrar ya en plena vigencia, como sabemos todos, el 1 de julio del presente año, en esta Corte Superior de Justicia del Callao. Tenemos la grata presencia del doctor Burgos Mariño, quien ha tenido la gentileza de venir hasta nuestra Corte desde la ciudad de Trujillo, connotado magistrado, formador de magistrados y personal jurisdiccional en el Código Procesal Penal. Hay que hacer mención también, como todos ya conocemos, el doctor reside en la ciudad de Trujillo y a pesar de las inclemencias del tiempo que le ha tocado vivir, como a muchos de nuestros hermanos que están pasando por una situación difícil, él ha hecho un alto en sus funciones y ha tenido la gentileza de visitarnos, lo que nosotros realmente agradecemos mucho y sobre todo para darnos sus conocimientos, ¿no?, en estos temas tan importantes que va a tratar el día de hoy, como por ejemplo la prisión preventiva, ¿no?, la valoración probatoria y el tema del crimen organizado, la criminalidad organizada. Igualmente, el doctor Raúl Salcedo Rodríguez, juez del tercer juzgado penal unipersonal del Callao, tiene la gentileza de acompañarnos en su calidad de panelista el día de hoy. Para ello, pues, pido una bienvenida, un voto de aplauso y un agradecimiento. Agradecemos las palabras de bienvenida e inauguración del señor presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Esta tarde, nuestra Corte Superior recibe la grata visita del destacado magistrado, el señor doctor Víctor Alberto Burgos Mariños, quien viene a aportar sus conocimientos como formador especializado del Poder Judicial para aplicarlos en la administración de justicia a través de la ponencia denominada Criminalidad Organizada, Prisión Preventiva y Valoración Probatoria. Previamente vamos a presentar su hoja de vida. El doctor Víctor Alberto Martín Burgos Mariños es juez superior titular en la Corte Superior de la Libertad, presidente de la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de la Libertad, profesor de la Academia de la Magistratura y de la Universidad Nacional de Trujillo, capacitador oficial e integrante del equipo de formadores de la ETI Penal del Poder Judicial, autor de 4 libros y de diversos artículos especializados que han sido publicados en diversas revistas nacionales. Damas y caballeros, vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro invitado especial el día de hoy, el señor doctor Víctor Alberto Burgos Mariños, el tema Criminalidad Organizada, Prisión Preventiva y Valoración Probatoria. Un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a los presentes, agradeciendo en primer lugar la cordial invitación del señor presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Nos hemos tomado un tiempo con mucho gusto siempre para poder compartir algunas experiencias, básicamente experiencias prácticas que
implementación del nuevo modelo, a propósito pues, de un tema de coyuntura nacional como es la criminalidad organizada. Agradecer también a ustedes que están presentes aquí, que realzan esta actividad académica y que nos da la oportunidad para poder justamente, ¿no?, intercambiar algunas experiencias seguramente muy ricas, ¿no?, de los que interactúan en la práctica del derecho penal y procesal penal. Sin más preámbulo, quiero presentar el tema de la conferencia. Ya se anunció: crimen organizado, prisión preventiva y valoración probatoria. Y esto, si me siguen, no sé si con las láminas, no, a partir de un dato motivador, por ejemplo, el que presentamos aquí, ¿no?, en esta primera lámina. América Latina concentra el 8% de la población mundial, 8% de la población mundial. Sin embargo, se registra en América Latina el 42% de los homicidios con arma de fuego, el 66% de todos los secuestros del planeta. En los países de Iberoamérica tienen una tasa de homicidios de casi 26 por cada 100.000 habitantes, lo que triplica la media europea. Y al contrario de Europa, en América Latina los crímenes van aumentando alarmantemente, ¿no? Y esto es un fenómeno que se ha venido repitiendo ya hace aproximadamente 20 años, 10 años con bastante insistencia. Muchos países de Centroamérica, todos los países de Centroamérica, México, Venezuela, hacia adelante Colombia, en los años 80 desplegaron una fuerte oleada de criminalidad organizada. Nuestro país empezó, a través de los movimientos subversivos, a tomar alguna significación la criminalidad organizada. Luego se derivó a la delincuencia de tráfico de drogas y a partir de los 90 prácticamente se hizo popular o se masificó la práctica de la criminalidad organizada para todos los delitos. Hablar de criminalidad organizada es hablar de un crimen común pero sofisticado a través de la organización. Se persigue lo mismo, es decir, cometer delitos, pero a través de una organización, lo que le da al autor, al delincuente, la capacidad de poder realizar con el concurso de otros, ¿no?, una serie de eventos delictivos y sacar provecho no solamente del delito individual, sino procurar a través de los ingresos ilícitos generar, ¿no?, una suerte de diversificación del crimen. Y eso es lo que nos viene generando problemas en nuestro país. El contenido de la presente exposición, si me sigue el amigo ¿no?, lo vamos a dividir en 3 partes. La primera dedicada a la política criminal y el crimen organizado, la segunda al crimen organizado y la prisión preventiva, y terminaremos con las conclusiones. Respecto a la política criminal y el crimen organizado, una apreciación crítica es fundamentalmente que en el Perú, lamentablemente, hay una ausencia de política criminal. Lo que existe es, en realidad, una suerte de demagogia penal. No hay en el Perú un organismo o dependencia encargada de planificar política criminal. La política criminal no es política de Estado, no lo es hasta el momento, y solamente es una suerte de coyuntura pasajera de cada gobierno de turno, que ve afrontar el delito en la forma como cree según sus intereses políticos, y no es una política de Estado. Y esto es lo que genera el uso demagógico del derecho penal. Hay un incremento de la criminalidad, lo que revela, todos lo vemos, una gran debilidad del Estado, porque el Estado no puede contener a la delincuencia, nos desborda, ¿no? Y todas las políticas que se han implementado han fracasado notoriamente. El Estado ha mostrado debilidad para afrontar la delincuencia. Y frente a ello, lo que se ha venido usando a través de los medios de comunicación es una respuesta simbólica del Estado a través del incremento de las penas, de la prohibición de beneficios,
el uso de la prescripción preventiva como pena anticipada, el uso del proceso inmediato como una suerte de propaganda de sanciones rápidas y efectistas, y en suma todo ello redunda en el uso de la cárcel como la única solución al problema de la criminalidad. Todo esto que les he comentado se ha venido dando. Desde los años 90 hemos incrementado la pena del robo desde 8 años, que fue el máximo de pena, hasta cadena perpetua, y ha disminuido los robos. Hemos incrementado la pena del secuestro y la extorsión, ha disminuido la extorsión, y así podemos ir enumerando una serie de experiencias de apuesta por el derecho simbólico que en el tiempo han fracasado. Y esto al final nos cae como si fuese un boomerang a las propias instituciones del Estado encargadas de hacer frente a la delincuencia. Se nos exige, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, la presión política y el justo reclamo de los ciudadanos, mano dura, fuerza, ¿no? Mano firme, drasticidad en los jueces. Se nos exige que los jueces mandemos preso a las personas acusadas de los delitos y les apliquemos la máxima sanción penal. Y si no hacemos esto, pues rápidamente vamos a ser objeto de cuestionamientos a través de los medios de comunicación, a través de los órganos de control y una serie de mecanismos internos que controlan nuestra labor y que nos exigen todo ello a ser drástico. ¿Qué sería de los derechos fundamentales de las personas, de los derechos de los ciudadanos, si es que en verdad nos dejásemos arrastrar por toda esta presión que sufrimos los jueces todos los días? No habría en nuestro país ni siquiera un tipo de mecanismo de garantía, de libertad. Por eso creo que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es la política criminal, la política del Estado dedicada a elaborar las estrategias de persecución y sanción. Y otra cosa es la labor de los jueces. La labor de los jueces no puede formar parte de la política criminal, porque los jueces no son castigadores ni sancionadores. El juez, su propósito es administrar justicia. Sin embargo, tampoco podemos dejar de atender cuando el Ministerio Público nos plantea un buen caso y nos reclama que dictemos medidas preliminares de interceptación telefónica, de videovigilancias en locales cerrados y otro tipo de medidas que buscan indagar la existencia de un aparato criminal delincuencial que está cometiendo delitos en una sociedad. No podemos tampoco exigirle al Ministerio Público, elevando la valla, suficiencia probatoria para dictar un allanamiento o una interceptación telefónica o un levantamiento secreto de comunicaciones o levantamiento secreto bancario o tributario. Entonces, justamente no podemos exigir lo que el Código exige, suficiencia probatoria, porque el fiscal nos está pidiendo justamente este tipo de medidas urgentes, preliminares, para ver si tiene un caso que averiguar. No nos está pidiendo una prisión preventiva útil. Por eso que también ahí hay un defecto del legislador que exige o que regula que el juez puede conceder estas medidas urgentes preliminares cuando haya suficientes elementos de convicción. No, la suficiencia probatoria es para la medida cautelar. Para la indagación basta la mera sospecha. Hay que bajar el estado. Por eso aquí también el juez tiene que dar un aporte interpretativo en aras de lograr edificar una persecución penal sólida. Y eso es justamente lo que tiene que hacerse. Pero a la vez, resguardando las garantías para evaluar si existen los suficientes elementos probatorios para vincular a una persona dentro o en el marco de una investigación por criminalidad organizada. Por eso es importante, pasando ya al segundo punto, crimen organizado y la prisión preventiva, tener bien claro a qué nos estamos enfrentando. No nos estamos enfrentando a un delito individual, sino a un delito organizado. Y esto pasa porque
nuestro país ha recogido una serie de legislación, sobre todo la Convención de Palermo, y ha reformado su legislación a partir de la Ley 30.77, como todos lo sabemos, en donde se incorpora como delito la pertenencia a la organización delictiva. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque va a tener un efecto directo en la valoración probatoria de la siguiente manera. Si bien 3 o más personas pueden formar una organización delictiva organizada, pues los tipos de organizaciones delictivas que venimos enfrentando en la actualidad o afrontando en la actualidad en nuestro país no están formados por 3, sino por numerosas personas. Cada vez que hay un operativo acá en Lima, en el Callao, en Trujillo o en el norte, el operativo da cuenta de la intervención y la detención de 30, 40 personas o más, tal vez, ¿no?, que forman parte de una organización delictiva. Y como ya se dijo al inicio, es una organización delictiva dedicada a cometer delitos, innumerables delitos. Según como sea la dirección de la organización, cometer de repente delitos vinculados a la trata de personas o al tráfico de drogas, o diversificar su actuar delictivo, matizándolos pues con robos, invasiones de terrenos, extorsiones, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cierto es que, con esto quiero justamente llegar al punto siguiente, es que si se va a investigar una organización delictiva que en efecto tiene esta característica de cometer innumerables delitos y tener una diversidad de víctimas según los rubros delictivos, entonces vamos a tener en una investigación, ¿no?, casos de extorsiones con víctimas, casos de homicidios con víctimas, por cierto, casos de invasiones, casos de tráfico de drogas, casos de tenencia de armas, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a investigar una pluralidad de delitos cometidos en una organización. De tal manera, como ya estoy sugiriendo el tema, en el ideario hipotético de una buena investigación a través de acciones de inteligencia inteligentes, entonces vamos a tener nosotros investigación de extorsiones, investigación sobre robos, en particular de invasiones, de homicidios, etc. De tal manera que voy a tener a la mano una serie de eventos individuales, de delitos individuales, que sumados los voy a asociar a través de una organización delictiva y les voy a imputar estos hechos delictivos individuales a la organización. Entonces voy a tener un caso que se va a conformar por la imputación de delitos de extorsión, de homicidios, de invasiones, etc. Pero además tendré que imputar delito de asociación ilícita para delinquir o conformación de banda criminal con la agravante. Entonces, ese es el tipo de casos al cual debemos aspirar, al cual el Ministerio Público debe aspirar para poder hacer frente de forma eficaz el delito o los delitos vinculados a la criminalidad organizada. No creo que un operativo policial de inteligencia pues parta del hecho de que hay una banda que se dedica a cometer estos delitos y al final nos trae un caso solo por la asociación ilícita para delinquir, ¿no? Entonces, cuando viene un caso así, es decir, cuando viene un caso de una banda y solamente viene la imputación por delito de asociación ilícita para delinquir, bueno, qué pena, no se tuvo más tiempo para investigar, no se pudo individualizar los delitos de la banda, no se ha podido determinar y nos queda solo la organización. Bueno, sigue siendo un caso en la medida en que se tengan, ¿no?, los elementos para poder imputar la pertenencia a la organización. Claro, porque las extorsiones
Por lo general las víctimas son renuentes a presentarse como testigos, por lo que ya todos sabemos, ¿no? Que podría haber de represalia. Los homicidios, bueno, no hay testigos. Y las invasiones, en fin. Entonces, la prisión preventiva y el crimen organizado, entrando ya al tema que es materia de nuestro análisis, que lo voy a hacer a través de lo que es usualmente usado como elemento de convicción, y vamos a conversar elemento de convicción por elemento de convicción para compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido en estos años de implementación, que ya vamos a cumplir 10 años de aplicación del nuevo modelo, y que en Trujillo hemos experimentado a partir del año 2012 el incremento de la criminalidad a través de las bandas organizadas que ha asolado a Trujillo por más de 4 años. Vamos a ver en la experiencia cómo hemos venido valorando cada uno de estos elementos de convicción. Pero como ya les digo, una investigación a través de una labor de inteligencia supone actuaciones indagatorias de inteligencia de un promedio de 4 a 6 u 8 meses previos, a veces más, con una serie de estrategias, como por ejemplo el agente encubierto, el testigo colaborador o testigo colaborador eficaz, las escuchas telefónicas, la videovigilancia, hasta preparar el momento preciso para poder dar el golpe con el allanamiento, incautación y detención de los implicados. ¿Se entiende? Y eso es lo que siempre hemos considerado. Si una investigación, en esencia, realizada con profesionalidad, que ha invertido tiempo y ha contado, por cierto, con el apoyo judicial a través de las autorizaciones judiciales, entonces llega el momento del allanamiento, llega el momento final en el cual se va a recopilar la evidencia que va a poder corroborar todos los meses de investigación que se den. Y eso va a servir, sin duda, como elemento de convicción suficiente para poder respaldar la imputación que el fiscal va a hacer si es que se trata de algún caso de extorsión o caso de extorsión, quiénes están vinculados en extorsión, quiénes en los homicidios y quiénes en general, ¿no?, en la pertenencia a la organización delictiva. Aspiramos, creo, que lo que debe darse es, si se trata de hacer una investigación de criminalidad organizada, que justamente procuremos demostrar con elementos de convicción creíbles, legítimos, el funcionamiento, la operatividad de una organización delictiva que en el tiempo que se ha investigado ha venido realizando estos delitos individuales que he mencionado. Pero resulta un poco más difícil creer, o en todo caso el Ministerio Público tiene más difícil la tarea cuando de toda esta investigación de inteligencia no se logra determinar cuáles son los delitos en particular cometidos por la organización y solamente aparece una imputación por pertenencia a la organización. Es decir, se habla de una organización que ha cometido o va a cometer innumerables delitos, pero que en la investigación no se tiene ni siquiera un caso individual de un delito de lo que dice cometer la organización, pero que sin embargo forma parte de una banda porque hay elementos que indican que hay una banda, y por tanto la imputación solamente aparece como una imputación de asociación ilícita o banda criminal, y el trabajo radica solo en acreditar que el imputado investigado o los que son detenidos solo pertenecen a la organización. Entonces, cuando se da un trabajo así, es un trabajo de poco esfuerzo en realidad,
porque el problema de los delitos individuales que habría cometido la organización van a quedar impunes. O no se ha capturado a todos los que forman parte de la organización, o simplemente es una organización que estaba por empezar su trabajo y por eso es que así se ha investigado y solamente queda, como les digo, la imputación por banda criminal o simplemente asociación ilícita para delinquir. Los casos realmente más interesantes desde el punto de vista probatorio, en el sentido de éxito de una investigación de inteligencia, es cuando viene un caso de banda criminal donde no solamente se atribuye a la banda criminal el hecho de que los imputados pertenezcan a esa banda, sino que además vienen pues con sus casos individuales, ¿no? Vienen pues con 3 homicidios, 5 extorsiones, entonces donde ya la conducta se hace un poco más evidente y así podemos estar más seguros desde el punto de vista judicial que estamos ante una organización en efecto que ha venido cometiendo delitos, ¿no?, de forma organizada. Por eso en el 2.4, por favor, avanza. 2.4, siguiente. Listo. Siguiente, por favor. Entonces, sí, 2.4. Siguiente. Ahí. Todos sabemos cuáles son los requisitos de la prisión preventiva, así que no vamos a entrar al tema, ¿no? También sabemos, por ejemplo, los requisitos indicados por la casación C26-2013 que nos habla de cinco temas, ¿no? 2 temas adicionales, 2 requisitos adicionales que tienen que ver con la proporcionalidad de la medida y su plazo. Sin embargo, cuando nosotros vamos a un debate sobre prisión preventiva, en realidad el debate se centra fundamentalmente, cuando hablamos de criminalidad organizada, se centra fundamentalmente en los graves y fundados elementos de convicción. Ahí se centra todo el debate. Y ahí también se centra el análisis de la proporcionalidad. Por eso lo he resaltado de esta manera, como ustedes ven en el gráfico, porque cuando atribuimos, o cuando el Ministerio Público atribuye, cuando nos trae un caso de criminalidad organizada, entonces nos trae un caso, pues, que hay que diferenciar, ¿no? A ver, este es un caso de criminalidad organizada con delitos individuales, donde en efecto se ve con claridad, ¿no?, el funcionamiento de esta organización delictiva y por tanto la imputación de banda criminal queda suficientemente acreditada por los delitos individuales y la pertenencia también con la vinculación a la organización, o nos trae solamente un caso de banda criminal que nos dice acá vamos a debatir solamente, o vamos a investigar, o vamos a pedir pena, vamos a formalizar la investigación solo por asociación ilícita, ¿no? Entonces, y el debate se centra justamente en debatir la pertenencia a la organización, nada más, ¿no? Pero sea uno lo primero o lo segundo, el debate se centra definitivamente en los graves y fundados elementos de convicción del delito y de la vinculación del imputado al delito. Y ahí se centra todo, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre la prognosis de la pena, los delitos pues las penas son bien altas y no hay mayor debate. Y en cuanto al peligro procesal, el argumento de formar parte de la organización delictiva, digamos, diluye toda estrategia de acreditación del arraigo por parte de la defensa, ¿no? A veces nos traen arraigo laboral, taxista, pero cuando todos sabemos que el uso de cierto oficio o labor que facilitó el delito no puede ser utilizado como argumento de arraigo laboral. Entonces, no hay mayor debate. Parece que, en todo caso, el peligro procesal que genera el pertenecer a la organización es un argumento fuerte, acreditativo del peligro procesal.
toda vez que el peligro, digamos, de entorpecimiento está latente con la organización respecto a los testigos, ¿no? Y también el peligro de fuga. Además de las penas que siguen siendo. Y también el criterio de la proporcionalidad de la medida parece que se ajusta perfectamente, se cumple, toda vez que cuando acreditamos graves y fundados elementos de convicción de un delito organizado y de la pertenencia a esta banda criminal, entonces aparece la medida de prisión como una medida proporcional, ¿no? al hecho. Y el plazo de la prisión preventiva por los numerosos integrantes de esta supuesta organización y la diversidad de las conductas que son materia de imputación, entonces también forman parte del argumento de la proporcionalidad en cuanto al plazo, ¿no? de la prisión preventiva. Entonces, como ustedes verán, básicamente los elementos del debate van a girar en torno a los graves y fundados elementos de convicción. Por el contrario, verán ustedes, si es que hay graves y fundados elementos de convicción, entonces habrá que afirmar que hay organización delictiva y hay peligro procesal por la organización delictiva. Cuando afirmamos graves y fundados elementos de convicción de una banda criminal, entonces diremos es proporcional, ¿no? El uso de la prisión preventiva al caso por la existencia de elementos de convicción suficientes que indican que esta organización ha venido cometiendo tales y tales delitos que han puesto en zozobra determinada colectividad. Y hay víctimas, ¿no? Además en este caso. Y hablaremos de razonabilidad del plazo de la prisión en función igualmente a la complejidad del caso. Como verán ustedes, la proporcionalidad en este tipo de delitos va a provenir fundamentalmente del requisito de los graves y fundados elementos de convicción, generalmente, ¿no? Y este va a ser el eje central del debate y la fuente de información para poder hacer luego la reflexión respecto a los demás elementos de convicción. Por el contrario, si viene un caso anunciado por los medios de comunicación, porque a través de los medios de comunicación nos enteramos antes de la formalización que hay una banda, ¿no? Pero luego nos enteramos por la formalización de la investigación que esta banda, el fiscal solamente está imputando solo pertenencia a la organización. Entonces, el debate se enciende, ¿no? Porque no vamos a acreditar suficientemente el funcionamiento de la banda con actos delictivos de los cuales tenemos elementos de convicción, sino que no vamos a tener la oportunidad de utilizar elementos de convicción que nos hablen de un delito en particular, porque el fiscal no está imputando ningún delito particular. Lo que nos está imputando solamente es que hay una banda que se llama de tal manera y que los imputados detenidos forman parte de la banda, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces aquí sí hay que poner atención, ¿no? Porque esta forma de imputación no es tan convincente como la anterior, en donde sí tenemos elementos mucho más ciertos y reales de que la banda realmente ha venido cometiendo delitos. Tan es así de que tenemos datos y tenemos elementos, tenemos víctimas, tenemos elementos de convicción de esos delitos en particular. Entonces, cuando los graves y fundados elementos de convicción no son tan fuertes, entonces ya el criterio de la proporcionalidad nos empieza justamente a operativizar nuestro razonamiento y empezamos a atender ya otros elementos como, por ejemplo, ¿no? La peligrosidad procesal. Es decir, no hay graves y fundados elementos de convicción de la pertenencia, entonces, por más que sea pues una imputación por crimen organizado, entonces ahí entra ya el criterio de razonabilidad de los jueces y los otros requisitos de la pena, de la prisión preventiva empiezan a tener protagonismo, ¿no?
Un caso, por ejemplo, de pertenencia a una organización, ¿no?, en su forma básica, ¿no? Arraigo, carencia de antecedentes, entonces empieza a tener importancia, ¿no?, para contrarrestar. Ya no se puede, o no hay la convicción para hablar con mayor firmeza sobre la existencia fundada de esta banda, o de esta banda criminal, o la organización. Entonces el análisis sobre su impacto o su peligrosidad en el ámbito del entorpecimiento probatorio de fuga también se dividía, y el requisito del peligro procesal a través de los argumentos de acreditación de arraigo de la defensa empiezan a tener más peso, ¿no? Por eso que muchas veces, por más que se impute un delito de pertenencia, si no hay los graves y fundados, pues hay que dar comparecencia, ¿no? No solo porque hay la imputación de crimen organizado, ya vamos a mandar presas a las personas, ¿no? Por ejemplo, de tal manera, como ustedes podrán darse cuenta, mientras más graves y fundados elementos de convicción hay sobre la pertenencia a la organización delictiva, o a la pertenencia a la banda criminal, o a la organización delictiva, entonces esta requisito empieza a tomar fuerza, protagonismo, seriedad, ¿no?, a tener más importancia, y puede, en efecto, en un caso particular, no proceder la prisión preventiva, por más que nos encontremos ante una imputación por organización delictiva. A partir del 2.5 vamos a ver cuáles son las acciones de inteligencia. ¿Qué es lo que los jueces tenemos a la mano al momento de un pedido de prisión preventiva? Por ejemplo, ustedes ven ahí al testigo colaborador eficaz y o testigo con identidad reservada. No sé si ustedes habrán notado, pero en nuestra experiencia en práctica hemos notado que al principio venían los casos con testigos colaboradores eficaces. Todos sabemos quiénes son los testigos colaboradores eficaces, ¿no? El colaborador eficaz, ¿no?, es alguien que ha sido autor o es autor del delito y que se acoge a la colaboración para beneficiarse con su colaboración, ¿no? Entonces, la rebaja de la pena va a depender de la cantidad de información que dé, entonces se le cuestiona su credibilidad, porque no se puede creer todo lo que el testigo dice, porque lo dice con interés, ¿no? ¿Cierto? Eso ya todos lo sabemos. Por eso es que se exige, como veremos luego, elementos de corroboración. Pero luego de estos primeros casos que tuvimos de criminalidad organizada, luego la Fiscalía nos empezó a presentar ya no testigo colaborador eficaz, sino, nos decía, testigo con identidad reservada. Así, ¿no? Y los abogados y los jueces le preguntaban, pero dígame, fiscal, ¿qué es un testigo con identidad reservada? ¿Es colaborador eficaz? No, decía, no es colaborador eficaz, es un testigo con identidad reservada. Bueno, claro, pero una de las reglas en la investigación y en los procesamientos por delitos contra la criminalidad organizada es justamente el surgimiento de mecanismos de protección contra testigos, o a favor de testigos, perdón, ¿no?, en donde se busca preservar su identidad. Entonces, como no se puede cuestionar la credibilidad del testigo, porque no podemos conocer quién es el testigo, entonces la mejor solución es hacer un control del testimonio a partir de su verosimilitud. Y eso implica que el testimonio que se va a dar, ¿no?, deba ser objeto luego de una corroboración. Pero bueno, eso ahora vienen casos con testigos con identidad reservada. Ahí algunos han deslizado que es un testigo presencial, otros un testigo víctima, otros un testigo de referencia, no sabemos quién es, porque no nos va a dar información. Tampoco podemos pedírselo, porque sería esto hasta tentatorio, ¿no?, hasta delictivo, ¿no? Pero bien, tenemos eso luego. Luego tenemos las escuchas telefónicas y los mensajes de texto, los flujos de llamada, la geolocalización,
la comunicación por redes sociales, la videovigilancia, el informe policial y finalmente el allanamiento con arrestos e incautaciones. Una investigación que se implementa, una investigación de inteligencia, donde la investigación ha partido de la información del testigo colaborador, ¿no? Requiere la implementación de una serie de esfuerzos y tiempo para poder dar con la organización delictiva. Hay que hacer seguimientos, hay que hacer intercepciones telefónicas, hay que indagar sobre sus comunicaciones por redes sociales, su flujo de llamadas, hay que vigilarlos. Todo eso entra al análisis, ¿no? Para que, llegado el momento, en coordinación la policía con la fiscalía y con la autorización judicial respectiva, se pueda hacer las intervenciones en los domicilios de los sospechosos con los elementos probatorios, ¿no?, previamente recabados, y detener e incautar los elementos de convicción. Se entiende elementos de convicción que van a corroborar las indagaciones previas y que van a servir al fiscal para poder formular la imputación penal con las exigencias de la imputación, ¿no?, concreta. Pasa por favor al siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, esta es la lámina 2.6. Si yo tengo acciones de inteligencia, como las escuchas telefónicas, la videovigilancia, la información del colaborador, etc., y a ello yo le sumo el aporte probatorio de los allanamientos, incautaciones y detenciones, entonces ya tengo los graves y fundados elementos de convicción. No necesito nada más, ya tengo los elementos de convicción, ¿no? Entonces dejaremos la investigación para que, ¿no?, pueda discutirse algún aspecto, digamos, planteado por la defensa, pero ya la Fiscalía ya tiene los elementos de convicción suficientes, si es que ha habido una eficiente labor de inteligencia previa y si es que los allanamientos han permitido obtener las pruebas materiales y documentales que corroboren la investigación y si es que las detenciones realizadas a los sospechosos han corroborado el efecto o requisito de la individualización de los autores. Si esto es así, entonces ya no necesita nada más. Y con esto debiera llevar los casos rápidamente al juicio oral y no estar demorado. Pasa por favor a la siguiente. Pero también debo señalar que no es que se necesiten necesariamente los allanamientos para poder acreditar, al menos en la exigencia de los graves y fundados, la existencia de una organización delictiva. Puede haber, solo con las acciones de inteligencia, ya esos elementos, como lo vamos a ver a continuación, ¿no? O que se corroboran o se complementan con lo que se puede encontrar en los allanamientos. 2.7. El testigo con clave, colaborador o víctima. Bien. Tenemos lamentablemente la experiencia reciente en nuestro país con esta oleada de corrupción al más alto nivel como un testigo colaborador eficaz, ¿no? Allá en Estados Unidos y en Brasil han afirmado que en el Perú diversos funcionarios públicos habrían recibido las famosas coimas, ¿no? Esa es una versión del testigo colaborador. Así como en esa experiencia que queda en la retina de todos los ciudadanos en el Perú, así es que aparecen los testigos colaboradores. Por eso, el colaborador eficaz es el punto de partida para toda investigación por crimen organizado. Porque el colaborador eficaz, como este personaje, ha formado parte de esta organización. Y como quiere beneficiarse con su delación, es que va a dar toda la información. Mientras más información dé,
más beneficio podrá obtener. Es una versión interesada que en algunos pasajes del relato puede exagerar o puede mentir. Como no hay forma como controlarlo, la ley dice, ¿no?, para dictar una prisión preventiva a partir de la versión del colaborador eficaz, se hace necesario que esta versión pueda ser corroborada, como señala la ley, el artículo 158, con otras pruebas, dice, ¿no? Con otras pruebas. El gran problema de nuestro país ha sido interpretar, y sigue siendo interpretar, qué entendemos por otras pruebas. No nos dice. Si nosotros hacemos una interpretación literal, podríamos decir, si la ley nos dice por otras pruebas, entonces al menos dos o más, porque dos ya son otras, ¿no? Podríamos decir esa interpretación. Y esa interpretación es la misma que se hizo en otros países y se exigía un estándar alto de la corroboración. Y los delitos quedaban impunes, porque no se contaba pues con 2, 3 o más pruebas. A veces se encontraba solamente una prueba. Por eso investigando, ¿no?, nuestra fuente interpretativa de la valoración de los testigos en general tiene como fuente la jurisprudencia española. De ahí hemos sacado la interpretación de la declaración de la víctima en los casos de los abusos sexuales, la declaración de los coacusados, de los que se retractan, todo lo hemos sacado de la jurisprudencia española. Y en el caso de qué es o qué debe entenderse por corroboración con otras pruebas, entonces España, a partir del año 2003, y ahí les cito las sentencias, se ha uniformizado el criterio y se ha señalado que por otras pruebas en estos delitos organizados debe entenderse no como una corroboración máxima como se entendió por otras pruebas, ¿no? Porque se dijo otras pruebas, entonces mientras más pruebas mejor. No, al revés, se dijo corroboración mínima, pero con una condición: que se trate de una prueba fuerte y además que sea un dato externo a la declaración del colaborador. Quiere decir que se trate de una prueba cuya fuente no sea la declaración, ¿ya?, la declaración del testigo, sino que su fuente sea independiente a la declaración del testigo. Si es fuerte e independiente, al menos una prueba, entonces la versión del colaborador, del testigo de referencia o de otras formas análogas, donde hay que incluir inevitablemente al testigo con clave, porque el fiscal no nos puede decir es la víctima, porque si el fiscal nos dice es la víctima, entonces ¿qué está haciendo el fiscal? Está delatando, está revelando la identidad, ¿no?, de un testigo del cual el fiscal tenía el deber, la obligación de custodiar. ¿Correcto? No se debe decir. Tampoco el abogado puede preguntar, pero fiscal, ¿qué es el testigo con clave? ¿Quién es? Tampoco podemos preguntar eso, no nos van a dar la información. Entonces, como se va a cubrir, entonces tenemos que darle el mismo tratamiento a través de lo que establece el artículo 158 de otras formas análogas, porque no nos van a dar la identidad del testigo con clave, y como a la defensa no se le va a dar la identidad del testigo con clave, no va a poder cuestionar su credibilidad. ¿Correcto? Por tanto, entonces hay que buscar también elementos de corroboración. Y esos elementos de corroboración, más allá del testimonio, deben ser, como ya se dijo, siguiendo esta doctrina, ¿no?, del Tribunal Español, ¿no?, al menos una prueba fuerte, una al menos, pero que sea fuerte e independiente. Con eso se corrobora lo que el testigo dice. ¿Correcto? Pasamos a la siguiente lámina. Las escuchas telefónicas. Las escuchas telefónicas, estimados colegas, son pruebas directas y fuertes. Son pruebas directas y fuertes. Esta prueba de la escucha telefónica no necesita corroboración. De su escucha se aprecia con claridad una conversación de alto contenido delictivo, planificación de delitos, ¿no?, reparto de ganancias, ¿no?, preparación, planeamiento,
forma de ejecución, víctimas de su contenido, aparece con claridad, ¿no?, lo que estamos ante un actuar delictivo. Pero para eso necesitamos garantizar primero su judicialidad, porque las escuchas telefónicas tienen que ser ordenadas por el juez. Y cuando el fiscal lo pide, los jueces no podemos decirle, pues, no se lo doy porque no hay aún no hay suficiencia probatoria, ¿no? Apenas tenga la sospecha de investigación, acá hay que hacer una interpretación flexible, hay que dar la autorización correspondiente. Abierto contenido delictivo. Y segundo, ¿por qué es importante? ¿Por qué esta prueba es directa? ¿Por qué esta prueba es fuerte? Porque vincula a los que son interlocutores en el diálogo. Nos permite identificar a las personas que interactúan a través del hilo telefónico. Y nos permite justamente identificar quiénes son a través del diálogo, a través de los apodos, los nombres, este lenguaje codificado que utilizan los delincuentes a través de apodos o de nombres, ¿no? Y una serie de lenguaje, ¿no?, que ya lo conocemos, todos los que estamos en la práctica, ¿no?, que revelan obviamente dos cosas, ¿no? Uno, la existencia de la organización y el planeamiento del delito, y dos, la identificación de los que interactúan en el teléfono. El gran problema que se genera aquí, el gran debate en este punto, es sobre los teléfonos, ¿no? ¿Quiénes son los titulares de los teléfonos? Muy rara vez el que forma parte de la organización mantiene su propio teléfono con su propio nombre. Rara vez, ¿no? Los que ya son recorridos, avesados, nunca tienen un teléfono a su nombre, eso todos lo sabemos, ¿correcto? ¿Cierto? Bien, ¿cómo es que logramos determinar que el teléfono del cual está llamando pertenece a esta persona? ¿No? ¿Ok? Bien, regresemos a nuestro testigo colaborador. El testigo colaborador, como sabe de la organización, nos dice: fulano de tal, llamado, pues Manuelito, tiene como número de teléfono el teléfono 949 que termina en 515. ¿Estamos? Ahí lo llamamos. Entonces, interceptación telefónica. Y se escucha, ¿no? Ah, sí, ya le dice Manuelito, sí, ¿cómo vemos? Ya está. Entonces, ya en el diálogo, ¿no?, ya hay un elemento indicador que en efecto el teléfono pertenece a Manuelito. No le vamos a pedir, pues, si fíjate, tampoco perder tiempo de buscar facturas o nombre a quién tiene. Segundo, la geolocalización, ¿de dónde se llama el teléfono? Entonces, bueno, se llama de la zona donde vive, ¿no?, Manuelito, donde se le allanó y se le encontró a Manuelito, ¿no? Entonces, el teléfono pertenece a Manuelito, ¿no? Y hay una serie de estrategias para poder dar con la afirmación de que el teléfono pertenece a determinada persona. Entonces, pero lo relevante en este punto es que las escuchas telefónicas son prueba directa, fuerte, independiente, ¿no?, de la pertenencia a la organización. No hay cuestionamiento. Si me trae el fiscal un caso con escucha telefónica, me siento la escucha telefónica. Y obviamente con el control que debemos hacer de los graves y fundados elementos de convicción de que el teléfono, ¿no?, es del imputado, o está bajo su dominio, o de ese teléfono llamado. Eso sí debe ser también un elemento de vinculación. Si es que no hay vinculación, entonces habrá escucha telefónica, sin duda habrá delito, habrá graves y fundados elementos de convicción de la organización delictiva, pero no lo habrá acerca de la pertenencia del imputado a la organización, porque no se tiene la seguridad de que esta persona haya manejado el teléfono. Es más, no dice, su teléfono es este, ¿no? Y acá no tiene ningún contacto ni vínculo con los teléfonos que forman parte
de la organización, ni siquiera ha sido intervenido. Y a veces se ha dado caso, justamente, ¿no? En donde la principal labor de la defensa, una vez que se inicia la investigación, es acreditar de que el imputado no forma parte de la organización, acreditando de que él no es titular de ese teléfono, nunca lo ha tenido. De ahí se inicia pues una serie de efectos. Eso ha pasado así varias veces y bueno, se ha variado por la cesación de la prisión preventiva, pero se pudo haber hecho un control y nuestro deber, creo, es hacer el control. O sea, si me dicen que este teléfono pertenece al imputado, yo debo preguntarle al fiscal en la audiencia de prisión, y obviamente la defensa también tiene que preguntar, ¿cómo es que acredita que es el teléfono del imputado? ¿Dónde están los graves y fundados elementos? No que lo dice el informe policial, un momentito. Una cosa es el informe policial que veremos, ¿no? Una cosa es, hoy la cosa son los elementos graves y fundados, ¿no? Pasa, por favor. El flujo de llamadas y la geolocalización. Si me traen un caso sin escuchas telefónicas, con la versión del testigo colaborador, y solo con un dato de que se ha hecho una visualización del teléfono, donde se ha visto un flujo de llamadas con teléfonos que forman parte de la organización, ¿no? Y además hay un directorio, en el directorio del teléfono aparecen apelativos de personas que formarían parte de la organización. Eso no es grave y fundado elemento de convicción. Nosotros hemos tenido un caso, de los varios que hemos tenido, de que una persona era pariente cercano de un miembro de la organización y porque lo llamaba, ¿no? Lo llamaba por temas domésticos de casa, ¿no? De manutención de los niños, y porque llamaba y porque tenía un alto flujo de llamadas, la denunciaron por pertenencia de la organización, ¿no? Sin que exista otro elemento de convicción más que el hecho de ser pareja de este ranqueado delincuente y por tener las llamadas, ¿no? Lo que nos pide el tipo legal es acreditar que el imputado pertenece a la organización, y pertenecer a la organización es porque cumple un rol en la organización, no porque sea pariente pues, de uno de los miembros de la organización, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, el hecho de tener en el directorio o tener un flujo de llamadas con miembros de una organización delictiva va a dar lugar a una investigación para ver si esta persona pertenece o no a la misma, ¿no? Pero ese solo elemento de convicción no es suficiente para poder corroborar la versión del colaborador y poder decir hay graves y fundados elementos de convicción de la pertenencia y por tanto fundada la prisión preventiva, ¿no? Tampoco la geolocalización por sí misma, ¿no? Hay que aquí trabajar en el flujo de llamadas. Por ejemplo, imagínense ustedes una invasión de terrenos para una posterior lotización y extorsión, ¿no? O una extorsión de una invasión de terrenos. Son 10 sujetos con 10 teléfonos, flujo de llamadas entre ellos, pero además geolocalización que acredita que estaban en el lugar de los hechos, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Ya ahí podemos decir, ya este es un elemento adicional. Por eso les he puesto acá en la lámina que el flujo de llamadas más la geolocalización sí puede dar origen a poder imputar de manera concreta la participación en un evento delictivo específico y concreto, ¿no? Pero un elemento delictivo concreto. Luego tengo que acreditar que este delito, esta suerte de empadronamiento para extorsionar, por digamos así entre comillas, ¿no? De 10 sujetos que bajan con armas, etcétera, a los invasores para darles protección, entre comillas. Entonces, han estado ahí porque hay una denuncia de que han ido a cobrar, han ido a amenazarlos, y estos 10 teléfonos se cruzan, hay llamadas entre ellos y además, ¿no? La geolocalización nos da información de que estuvieron en ese lugar en ese momento, ¿no? Entonces, eso sí va a dar lugar
¿no?, a poder demostrar que en efecto también habría los graves y fundados elementos que vincularían a estos titulares de los teléfonos con la organización delictiva, ¿no?, en este caso. Pero por sí solos o de manera independiente, es decir, solo tengo flujo de llamadas o directorio, no es suficiente. Para investigar sí, pero no para la prisión preventiva. El siguiente, por favor. La comunicación por redes sociales. Por aparecer en una foto al lado de uno de los miembros de la organización, más de una persona está presa por aparecer en la foto, ¿no? Claro, a mi modesto criterio eso es insuficiente, ¿no?, desproporcionado. Una foto no dice nada más que te tomaste la foto ese día en una ocasión, pero de ahí que aparezcas en la foto con arma de fuego es otra cosa, ¿no? Pero una foto simplemente con el hecho de salir en la foto con una persona, ni hablar, ¿no? Nuestro presidente ha salido en la foto y no le pasa nada, no indica nada la foto, ¿no? La foto puede ser un indicio para indagar, pero no es suficiente para mandar presa a las personas, y por las redes sociales se difunden una serie de fotos, ¿no? Pero las comunicaciones por redes sociales, así como los mensajes de texto, tienen también la calidad de ser prueba directa de la existencia de la organización y de la vinculación de los imputados a la organización, si es que de ese diálogo que se tiene a través de las redes sociales, al igual que a través de los teléfonos, se aprecia con claridad pues un abierto contenido delictivo, planeamiento, preparación de los delitos, etc., ¿no? Sí, claro, porque a veces, muchas veces, ¿no?, tenemos casos en donde se ingresa a las redes sociales y ahí en las redes sociales o en los mensajes de texto, ¿no?, aparecen comunicaciones de contenido delictivo abiertamente. Y eso es una prueba directa, ¿no?, que acredita el delito, una prueba directa y fuerte, ¿no?, siempre y cuando podamos acreditar el abierto contenido delictivo y la identificación de los interlocutores. El solo contacto, bueno, también hemos visto, al igual que el directorio telefónico, decir al fiscal que en la lista de contactos de la red social aparecen tales miembros de la organización. Con eso se acredita la pertenencia a la organización, ¿no? Puede ser eso un indicio, pero no. La pertenencia, como dije, se acredita cuando acreditamos que el autor, el imputado, cumple un rol, ¿no?, específico y concreto en el funcionamiento de la organización. Recibe órdenes o da órdenes, coordina, ¿no?, acciones delictivas, comete delitos. Eso es lo que tenemos que probar, ¿no? Claro, la pertenencia es solo el de preparar la actuación delictiva, no necesariamente es que se vaya a cometer, no es necesario tener como prueba la materialización del delito, sino solo el planeamiento, ¿cierto? El solo contacto o foto con algún miembro de la organización criminal son indicios, pero por sí solos no son fuertes ni corroborantes. La siguiente, por favor, la videovigilancia. La videovigilancia también, estimados colegas, es una prueba directa del fuerte. Toda actuación, todo acto de indagación, de labor de inteligencia, de actuación indagatoria, investigativa, ¿no?, debe ser realizada de acuerdo a lo establecido por la ley procesal, con las garantías de la ley procesal. Una falla puede traer abajo, ¿no?, una investigación. Por eso, cuando hagamos una videovigilancia, tenemos que diferenciar dónde vamos a hacer la videovigilancia. La videovigilancia necesita disposición fiscal. Si es que donde se va a hacer la videovigilancia
es en lugares abiertos al público. Pero si la videovigilancia se va a realizar en lugares cerrados, no abiertos al público, vamos a necesitar orden judicial, ¿cierto? Entonces, la videovigilancia nos va a proporcionar, ¿no?, elementos de convicción sobre la realización de los delitos, el lugar donde se cobran los cupos, las personas que van a cobrar los cupos, el lugar donde estas personas van a entregar los cupos a los jefes, ¿no?, etc. Nos va a proporcionar identificación del modus operandi en algún delito específico. Nos va a proporcionar información sobre la identificación de los autores. Por eso es una prueba importante, directa, fuerte. Por eso tenemos que garantizar su corrección. Una correcta visualización del video, ¿no?, es importante, ¿no?, para poder dilucidar cualquier controversia que pueda surgir. Por ejemplo, ¿no?, si el video tiene una buena fidelidad, es decir, nos da pues las características fisionómicas claras de las personas que intervienen, entonces es una prueba que vale, es suficiencia probatoria, ni hablar, grave y fundada. Pero si la cámara que se graba no tiene buena resolución y no se ve el rostro del imputado, se ven sus facciones, ¿no?, entonces, por más que se diga, ahí está el imputado, pero si el juez lo ve, cualquier persona lo ve, y no se aprecia con claridad las características faciales del imputado, su forma corporal, que nos pueda llevar a una conclusión de suficiencia probatoria, si no bien hay dudas, entonces, por más que haya videovigilancia, la falta de fidelidad no nos va a proporcionar este requisito de ser prueba directa y fuerte. Cuando una grabación de videovigilancia se muestra así, medio opaca, donde los píxeles son tenues, y el fiscal, para poder respaldar su tesis, ordena una pericia que le llaman esta pericia de homologación corporal, ¿no? Entonces hay que verlo con cuidado, ¿no? Porque ya es una prueba que depende de otra, ¿no? Y a nuestro criterio ya no es un grave y fundado elemento de convicción, al menos en ese momento, ¿no? Tiene que ser, para poder atribuir responsabilidad a una persona en el estándar que nos pide la prisión preventiva, tiene que haber una entidad, una calidad de información que nos permita afirmar, más allá de todo lo razonable, que esta razón es probablemente el autor, ¿no?, que aparece ahí, ¿cierto? Pero si aparece una sola característica que difiere, o falta de fidelidad a la simple vista, entonces, claro, ¿no? Entonces, bueno, que siga la investigación, ¿no? No vamos a negar el hecho que tiene la Fiscalía de seguir investigando al imputado, pero no le vamos a dar prisión preventiva porque esa videovigilancia respecto a la identificación no es convincente, no es clara. Está dependiendo de otra prueba. ¿Quién hace la otra prueba? ¿Quién la practica? ¿Cómo se practica? ¿Saben ustedes eso? Pericia de homologación, ¿no?, facial, homologación corporal, son pericias muy subjetivas, demasiado subjetivas. Y en estos casos, creo lo mejor sería disponer una prisión, una comparecencia, para que pueda seguirse investigando hasta que la Fiscalía pueda contar con otro elemento de convicción más fuerte para poder intentar la prisión preventiva o prepararse en todo caso al juicio. El informe policial, la siguiente. Bueno, esto creo que hay consenso. El informe policial no es prueba. Es una suerte de ayuda a memoria, un análisis que la policía realiza a partir generalmente de la información confidencial que recibe, ¿no? Y que muchas veces no puede revelar porque forma parte de la información
que proviene pues, de sus informantes, ¿no? Y no se puede revelar la fuente. Y generalmente la información contenida en este informe proviene de lo que dice el colaborador eficaz, ¿no? Generalmente a partir de ahí se hace, ¿no?, una suerte de estudio, de análisis, y nos dice, esta es la organización delictiva, estos son los cabecillas, etc. Estos son los lugartenientes, estos son los soldados o cachacos, y estos son los roles. Ese es el informe, ¿no? Pero mucho cuidado, ¿no? La imputación del Ministerio Público no puede depender del informe policial. La imputación del Ministerio Público debe depender del resultado de las acciones de inteligencia y el operativo de allanamiento, incautación y detención. De eso debe depender, ¿no?, la imputación fiscal. ¿Qué es lo que ha venido pasando en nuestra práctica? Que la mayor parte de las imputaciones fiscales se han sustentado en el informe policial y se han imputado diversos hechos, ¿no?, que luego, al momento de la defensa que tiene que hacer el fiscal de cada caso particular, no ha podido corroborar varios de ellos. Por eso, para un mejor sinceramiento, ¿no?, del operativo que se hace, debe separarse los casos en donde hay suficiencia probatoria de los que no lo hay. Pero para ello tiene que hacerse un análisis al final, ¿no?, del operativo. Ahí, en fin, puede tomar como documento de trabajo el informe policial, ¿no?, y ver qué tenemos acá, ¿no? Tenemos esto de juicios telefónicas, ya, graves y fundados. Tenemos videovigilancia, graves y fundados. Solamente visualización del directorio telefónico, no, acá no hay graves y fundados. Pero a veces el salir en la foto con la policía ya lo vincula al fiscal a veces, que lo hace que simplemente repita, ¿no?, el informe policial. Y a veces se ofrece como elemento de convicción el informe policial, pero el informe policial no es elemento de convicción. Yo no puedo ir a una prisión preventiva y decir, según el colaborador eficaz, el imputado pertenece a la organización conforme se corrobora con el informe policial. Porque como ya dijimos, la corroboración del testimonio del colaborador eficaz debe darse por fuente independiente distinta a su declaración. Y el informe policial se basa en lo que dice el testigo colaborador. O sea, nace de la misma fuente. Y además, el informe policial no es prueba. Mucho cuidado con eso. Y a veces también se suele decir, el colaborador 1 dijo esto, lo que se corrobora con el colaborador 2. Y lo que dijo el colaborador 2 se corrobora con lo que dice el colaborador 1. ¿No? Y estos a su vez se corroboran con lo que dice el informe policial, ¿no? Entonces, tampoco, ¿no?, hay que saber diferenciar cuál es la exigencia para el estándar de la prisión preventiva. En verdad, no es tan difícil mandar presa a las personas, es muy fácil, pero el deber de los jueces no es caer ni en el facilismo ni en la presión, porque si se cae en el facilismo y en la presión del cual somos víctimas, entonces mandaríamos a la cárcel innecesariamente a muchas personas que no tienen nada que ver. Allanamientos. La siguiente, por favor. Los allanamientos, las incautaciones y las detenciones son pruebas directas y corroborantes. Ni hablar. Si en efecto el colaborador dijo que el imputado tal es el encargado de elaborar las calcomanías, ¿no?, que se usan como sticker para dar protección, y justamente encontraron en la casa allanada una pequeña imprentita con la computadora y justamente la composición de la artística y las impresoras, entonces ni hablar. Lo que dijo el testigo colaborador quedó perfectamente, ¿no?, corroborado y es prueba directa, ¿no? Las actas de incautación además
son pruebas preconstituidas, ¿no? Y las detenciones que se hacen, ¿no?, sirven para poder corroborar lo que dijo el testigo. Tiene un tatuaje bajo la oreja izquierda. Ese es Miquito. En efecto, tiene tatuaje bajo la oreja izquierda. Y sirve para poder justamente vincularlo también, para poder vincularlo a través de su identificación para su posterior individualización, ¿no? Entonces, los allanamientos y incautaciones deben ser realizadas de acuerdo a ley, previa autorización judicial, dirección fiscal de la diligencia de allanamiento, para poder luego preconstituir la prueba a través de la cadena de custodia, lo que luego permitirá los arrestos, detenciones para su individualización. Miren, como les decía, pasamos a la última lámina. Como les decía, detener es un poco fácil, ¿no? Es más, no le abren investigación al juez que ordena la prisión, por el contrario, ¿no? Le abren investigación en órgano de control a los jueces que a veces no ordenamos una prisión, sino una comparecencia en crimen organizado. Pero caer en el camino fácil es caer en un camino peligroso. Ahí les he puesto una gráfica sobre la prolongación de la prisión preventiva. Noten ustedes cuál ha sido la evolución de la prolongación de la prisión preventiva en mi corte, ¿no? Hasta el año 2013 estábamos pues más o menos, ¿no?, en los 70 casos, ¿no?, de prolongación, lo que ya por sí ya era, ¿no?, un indicativo de que el fiscal se estaba demorando en sus investigaciones, ¿no? Pero a partir del 2013, justamente 12 y 13 para adelante, y en particular los del año 2014, es donde empiezan los mega operativos, ¿no?, estos operativos importantes y grandes, ¿no?, que se ha dado y que, bueno, sin embargo, se dio prisión preventiva a 20, 30, 40 personas detenidas, pero ha pasado el tiempo y el año 2014 se han incrementado notoriamente las solicitudes de la Fiscalía de prolongación de la prisión. Si la investigación demora 4 meses en procesos comunes y corrientes y 8 meses en los procesos complejos, ¿no?, y la prisión preventiva dura 9 como máximo en los primeros y 18 en los complejos, entonces se entiende, ¿no?, que si es que nos sujetamos a los plazos, en teoría, la Fiscalía tendría el tiempo suficiente para llevar el caso a juicio. Sin embargo, hoy vemos con suma preocupación que en los años 2014, 2015, 2016, las prolongaciones de prisiones preventivas se han incrementado notoriamente. Quiere decir esto que los plazos se vencieron y como hemos explicado esto a la colectividad y en Trujillo en una entrevista que me hicieron, esto es una alerta porque este año se cumple el plazo de las prisiones preventivas de los megaprocesos y aún no tenemos sentencia en primera instancia. ¿Y por qué no tenemos sentencia en primera instancia? Es que cuando se abre la investigación formalizada, ¿no?, se formaliza la investigación, perdón, luego de una acción de inteligencia, se entendía que ya el fiscal tenía todo para llevar el caso a juicio, con las acciones de inteligencia y los allanamientos, incautaciones y detenciones. Se da la pertenencia de varios imputados y se han dilatado los procesos. Y ya ha habido casos de libertad por exceso de detención y que este año lamentablemente vamos a tener numerosas solicitudes de excarcelación que lamentablemente vamos a tener que acceder porque no se ha terminado con la investigación. Entonces, esto puede tener muchos factores: el retardo del fiscal en formular la acusación, la mora judicial en programar la audiencia de control. Agradecemos la presentación del doctor Víctor Burgos y luego de su destacada conferencia invitamos al doctor Raúl Salcedo Rodríguez, juez del tercer juzgado penal unipersonal del Callao, quien tendrá una participación en calidad de panelista. Bueno, buenas tardes a todos los presentes.
Quiero agradecer en primer orden al señor presidente, el doctor Walter Río Montalvo, por darme la oportunidad de estar en esa mesa de honor. Asimismo, la bienvenida al doctor Víctor Burgos Mariños, extraordinario magistrado de la zona norte de nuestro país, que está padeciendo los embates de la naturaleza, con el cual nos solidarizamos y pensamos de que en breve vamos a superar todos estos males que, como he mencionado, la naturaleza nos ha traído a muchas partes de nuestro país. Al respecto, quisiera comentar, ha sido muy extensa, vasta y muchos aspectos ha tenido la disertación del doctor Burgos Mariño respecto al tema de criminalidad, prisión preventiva, así como el objeto de probanza de los temas de criminalidad organizada. Para no pecar en exceso, solamente voy a referir 2 puntos que me parecen muy interesantes. Doctor Burgos, tengo la inquietud respecto a que es cotidiano ver que las bandas organizadas, las personas que están involucradas en crimen organizado, tienen un respaldo legal muy sólido. A veces cuentan con muy buenos abogados, tienen para ellos mismos defensores para cada caso, no tanto así los representantes del Ministerio Público, y tampoco los del Poder Judicial, que tenemos tantos casos que atender y por lo tanto a veces la capacidad de atención desborda en cada expediente. Al respecto, quisiera preguntarle yo puntualmente en qué porcentaje o en qué magnitud estos defensores cuestionan las actividades propias del Ministerio Público y de la Policía Nacional, utilizando precisamente el argumento de la prueba previa, aquella entendida como obtenida con afectación de derechos fundamentales o que se han obtenido al margen de un proceso regular o que la norma prevé. Eso en primer orden, doctor, a ver si nos podría ceder. Y en segundo orden, para terminar, también nos indicó su preocupación por el tema de la política criminal del Estado. Usted mencionó de que no había una política integral, general, ni ninguna institución abocada justamente a estos menesteres que podrían determinar derroteros de actuación conjunta y poder atacar este tema de criminalidad. Dándole otro contexto, doctor, y ha mencionado también que la prisión a veces no basta para atacar este tipo de delitos y de la mayoría de inconductas que se tipifican en el Código Penal, que surgen generalmente a razón y a la sazón de la petición popular. ¿Usted cree que podría existir algunas otras medidas, apartándose del derecho penal, que contribuyan a disminuir precisamente la ingente carga procesal, como por ejemplo el planteamiento del señor fiscal de la Nación respecto a despenalizar la figura de la omisión a la asistencia familiar? Eso por el momento, doctor. Gracias. A ver. Yo creo que los operativos, los medios operativos que se vienen haciendo conjuntamente con la Fiscalía deben realizarse pensando en el juicio oral y no en la conferencia de prensa, ¿no? Y acá hay un defecto, porque se maximiza un supuesto éxito en la conferencia de prensa y nos demoramos mucho tiempo en llevar el caso al juicio oral, a pesar que ya tenemos todo el operativo ya realizado. Algo está pasando entonces con los operativos, no son tan eficientes, y es que se pone en la organización muchas veces a personas que no tienen nada que ver. Entonces ya es un problema para el abogado, ¿no? Ya deja de cumplir su rol neutro como aporte de defensa legal profesional y se convierte pues en parte de la organización. Por lo demás, los abogados, ¿no? Cuando cuestionan básicamente la prueba, utilizan en cierta forma el argumento de la prueba ilícita, ¿no? Por el argumento del sembrado, ¿no? El sembrado de prueba. Aparece en la casa unos stickers, ¿no? 5 o 6 stickers, pero el testigo colaborador nunca dijo que lleva los stickers, ¿no? Sino que le dio otro rol, pero para comprometerlo aparecen stickers, ¿no? O aparece granada de guerra, o aparece
municiones, ¿no? Etcétera. La imputación del testigo colaborador es que era quien suministraba las armas a la organización. Hacen allanamiento y encuentran pues unas municiones, cinco municiones, ya ahí está, es cierto, ¿no? Claro, el principal argumento es el argumento de la prueba, del desembrado de pruebas, ¿no? Y ahí se arma todo un debate que tenemos que trabajar con mucho cuidado. Recién en el Perú se ha implementado a través del proceso inmediato lo que se llama una audiencia de control pública, ¿no? El control público de la detención policial. Y esto va a dar lugar a que podamos desarrollar nosotros nuevas prácticas con nuevos argumentos acerca de cómo debemos hacer un control de la detención policial. Cómo poder cuestionar si la detención en flagrancia es legítima o es ilegítima. Entonces recién vamos a conocer a través de la casuística los distintos casos, ¿no?, que nos va a traer la jurisprudencia, ¿no? Y es cierto, no es algo que no sea creíble. En nuestro país, sistemáticamente, algunos malos efectivos policiales han sembrado pruebas falsas. Eso todos lo sabemos, ¿no? Entonces, en algunos casos se ha descubierto, en otros no. Un caso que está incluso en el YouTube, ¿no?, que pueden encontrar ustedes ahí, policía siembra droga, van a ver en ese video, que es una señora que la despiertan en la madrugada por ser pariente de un miembro de una organización delictiva. La sacan a la señora de la habitación, la despiertan y luego entran dos policías con dos mochilitas y sacan de la mochilita dos paquetes y los colocan, y luego viene recién el operativo, ¿no?, por drogas. Entonces, si la señora no hubiera puesto cámaras de vigilancia, ¿no?, en su casa, ¿no?, estuviese presa y condenada, ¿no? Todo está en el YouTube. Y bueno, y ustedes buscan en información, pues hay una serie de denuncias a nivel nacional y condenas contra malos efectivos policiales que siembran y además extorsionan. Entonces eso ha generado la necesidad de reformar nuestra legislación para poder, al igual que en otros países de América Latina, ejercer un control de la detención policial en flagrancia, de acuerdo a lo que establece la Corte Interamericana y el pacto, ¿no?, el deber que tiene, el derecho que tiene todo ciudadano a que su privación de libertad hecha por la policía sea revisada rápidamente por el juez competente. En Chile, la policía detenía en flagrancia y lo llevaba de inmediato al juez detenido para que el juez controle la detención policial. En Colombia pasaba igual, en México, en Ecuador igual. En el Perú, la policía detenía y ni lo llevaba al juez ni tampoco al fiscal, se lo llevaba a su cuartel, ¿no?, o lo llevaba a pasear, ¿no?, a dar vueltas. Entonces, y ahí se generó un escenario de afectación a la libertad personal individual. Ahora hay la obligación de hacer, a través del proceso inmediato, en la audiencia de incoación, una audiencia donde se va a controlar la detención en flagrancia. Y es que el sembrado, ¿no?, es una mala práctica que no ayuda para nada a las investigaciones. Por eso creo que los casos más frecuentes de cuestionamiento a las detenciones es el sembrar, ¿no?, el sembrar. Y eso hay que todavía desarrollar práctica, ¿no?, para poder ejercer un mayor control, un mejor control. Y respecto a la omisión de asistencia familiar, nosotros somos de la idea de que debe criminalizarse el delito de omisión de asistencia familiar. Lo conversábamos en la tarde, ¿no?, con los colegas, con el señor presidente, y ahora el imputado omiso, ¿no?, tienen el tiempo 3-4 años para no pagar. Si no lo mandan preso, no paga, esa es la realidad, ¿no? O sea, de tal manera de que para que pague hay que mandarlo preso. Pero para eso, el bien jurídico, familia que se tutela con la omisión de asistencia, no resulta siendo protegida de manera eficiente por el derecho penal, porque el padre irresponsable va preso, pero toda la familia va presa con él, porque todos sufren, ¿no? Ya no va a tener trabajo, cuando salga del penal no le van a dar trabajo, entonces el hijo o los hijos
no van a tener su manutención. Esa familia está en crisis, ¿no? Muchas veces llevada por los problemas entre los padres, ¿no? Sin vuelta para atrás, lamentablemente. Y además con el grave problema que genera de congestión y sobre todo la falta de tutela efectiva a las víctimas. Entonces, el año 2011 se hizo una propuesta, desde ahí viene dando vuelta la propuesta de descriminalizar el delito de omisión de asistencia familiar y mandarlo al juez civil, ¿no? Que es el juez civil quien haga la liquidación a los pocos meses de la demanda y ya no haga el apercibimiento de mandar copias a la fiscalía, sino que haga el apercibimiento de prisión civil. Entonces, con eso todos los malos padres, los padres irresponsables, van a estar notificados, ¿no? Porque ya no van a tener varios años para no pagar, sino lo van a tener solamente unos pocos meses o días. Entonces, apercibido el obligado no paga, el juez lo manda preso. Una vez preso, entonces, como reza la regla de experiencia en el Perú, ¿no? Porque si no vas preso y no pagas, entonces vas a pagar, ¿no? Va a sacar sus ahorros o de repente no tiene dinero y la familia lo va a ver preso, va a hacer pues la chanchita y va a pagar. Lo que pasa en realidad en el país, ¿no? Paga y sale libre, ¿no? Así trabajando porque no va a tener antecedentes, ¿no? Entonces, de esa manera creemos que se va a proteger mucho mejor a la familia y también al alimentista. Porque a veces se manda preso a una persona solo por un hijo y nos olvidamos de los demás hijos, ¿no? Y eso es lo que genera violencia en el país. El uso innecesario de la violencia penal genera más violencia. Y no se puede, a través, entre comillas, de tutelar el bien jurídico familia, con la pena, destruir a la familia. Por eso creo que esa iniciativa que ha tenido el Fiscal de la Nación, recogiendo pues una serie de iniciativas de la sociedad civil, es correcta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor Marinho, muy buenas noches. En primer lugar, muy agradecido por su disertación muy exquisita y muy ilustrativa. Atendiendo a la participación de la policía en el sembrado de pruebas, o mejor dicho, en el sembrado de elementos materiales, que es la prueba preconstituida, me preocupa de que el Ministerio Público, a sabiendas de la conducta irregular, debe ser un calificador jurídico de la conducta ilegal de la policía. Sin embargo, en la práctica la convalida. En consecuencia, entiendo yo de que habría una corresponsabilidad. El titular de la acción penal es el Ministerio Público, quien debe garantizar la legalidad de la actuación policial. ¿Qué opinión respecto a eso? ¿Qué opinión le merece de que el Ministerio Público omita gravemente no calificar, no cuestionar en su oportunidad y viabilizar esa intervención policial? Muchas gracias. Ahora, cuando en los casos de flagrancia, cuando el fiscal, por mandato de la ley, tenga la obligación de incoar el proceso inmediato, va a acudir al juez de procesos inmediatos y le va a pedir proceso inmediato. El juez le va a preguntar: ¿y por qué me pide usted proceso inmediato, fiscal? Y el fiscal le va a responder: ¿no? Porque tengo un caso de flagrancia, pues. Y entonces los jueces tienen que preguntarle: a ver, explíquenme por qué dice que es un caso de flagrancia, ¿no? Pero que no nos explique de manera formal, ¿no? Sino que nos diga que es en verdad un caso de flagrancia. Por eso que esta reforma legal lo que va a generar es un cambio de prácticas en el Ministerio Público, ¿no? Ahora, para que lleve un caso de proceso inmediato a defender públicamente para un proceso acelerado, el fiscal tiene que estar convencido que está frente a un caso legítimo de flagrancia. Si no lo está, entonces el fiscal puede decir: este no es un caso de flagrancia, sino es un caso de falsa flagrancia. Deberá poner en libertad al investigado y canalizar el proceso a través del proceso ordinario, ¿no? Solamente podrá llevar al proceso inmediato un caso de flagrancia con detenido cuando tenga el fiscal la convicción
que se trata de un caso de flagrancia. Ahora pues vamos a ver cómo el Ministerio Público empieza, ¿no?, a trabajar en defensa no de la legalidad, sino de la constitucionalidad. No es una legalidad a secas, es una legitimación de la ley. Y para que el policía pueda tener inferancia, tiene que tener un sustento material, real, verdadero, fáctico, ¿no?, que se trate de un caso de flagrancia real, ¿cierto? Porque al final los casos se caen, ¿no? Y además el fiscal debe actuar también con objetividad, no debe subjetivizarse. No todo lo que la policía, sobre todo aquello que no se hace bajo el conocimiento fiscal, entonces debe ser puesto en conocimiento rápidamente, ¿no?, por el fiscal para poder hacer el control correspondiente. El fiscal puede controlar la flagrancia. Y además, en los casos de tráfico de drogas, que son los casos donde el sembrado, ¿no?, tiene más incidencia, o la detenencia de armas y municiones, que también hay incidencia, ¿no? Yo quiero traer a colación un caso de un fiscal, ¿no?, que recogió la versión del detenido ahí a los minutos de su detención y le dijo: señor fiscal, yo soy trabajador acá, persona honesta, me han traído acá de manera abusiva, me han hecho firmar, me han golpeado, me han metido a una oficina de un estante, plomo, y de ahí han sacado armas, y hay más armas, señor fiscal, y me quieren atribuir, yo no he firmado, me han puesto mi huella digital, pero esa no es mi firma. Entonces el fiscal escuchó al imputado y dijo: voy a hacer una constatación fiscal en la oficina donde lo han detenido. Ingresó el fiscal, hizo la constatación, verificó dónde estaba la oficina, en qué puerta ingresó, identificó el estante plomo que estaba ahí, el escritorio donde lo habían sentado, lo habían hecho con una huella digital, pidió que abran el estante y ahí encontraron 2 armas más, y el fiscal le preguntó al policía: ¿y esas armas a qué investigación pertenecen? No supo dar información, y eso sirvió para que en ese caso se pueda develar que estábamos ante un caso de sembrado de armas. Pero para eso el fiscal tiene que cambiar, ¿no?, de chip, ¿no? Porque ahora el fiscal tiene que comprobar que está ante un caso de flagrancia. No es bueno llevar a la cárcel a una persona cuando se tiene dudas sobre las pruebas, sus pruebas legítimas. Eso no es ético, correcto, ¿no? Entonces, un fiscal tiene que probar un caso con pruebas legítimas, ¿no?, y suficientes. Entonces, sí es posible, a través de las actuaciones del Ministerio Público, poder comprobar que si se está o no ante una flagrancia. Sí es posible ejercer para la defensa mecanismos de control, ¿no? Hay drogas que se atribuyen al imputado, muy bien, el abogado asiste, va al fiscal, al lugar de detención, averigua y le pregunta al fiscal: fiscal, ¿por qué no le han tomado, ¿no?, las muestras de sarro vial, ¿no? ¿Por qué no han hecho las pruebas de adherencia? Dicen que la han encontrado en el pantalón, pero pide que se hagan las pruebas de adherencia. ¿Por qué no ha pedido que se haga la prueba de adherencia? Porque si la droga, según la policía, fue hallada en el bolsillo derecho junto a unas monedas y las llaves, entonces la droga o esas pertenencias deben estar adheridas a partículas de droga. ¿Por qué no se hizo? Entonces, hay formas como poder generar un mecanismo de control de la flagrancia, sobre todo para poder instruir a la policía, que ahora va a ser más difícil sembrar pruebas, porque tiene que hacerse un control público, ¿no?, de la detención en flagrancia. Entonces, y ahora, como la Fiscalía está obligada a incoar proceso inmediato en los casos de flagrancia con detenido, entonces, al momento que vaya a la audiencia, vamos a desplegar un conjunto de actos procesales nuevos para controlar la flagrancia. Y ahí vamos a aprender a ejercer un mecanismo de control. Si el fiscal no hizo el control, el abogado lo va a hacer, ¿no? Pero para eso necesitamos consolidar esta práctica de la audiencia de control de la detención policial que se realiza en el proceso inmediato, allí en la incoación. Nunca antes nosotros hemos hecho un control de la flagrancia porque no hemos tenido un escenario para hacerlo, ¿no?
Generalmente los controles de la flagrancia del sembrado se ha hecho vía tutela, ¿no? O vía oposición a la prueba en etapa de control o en el juicio. Pero la doctrina y la jurisprudencia sugieren que la mejor oportunidad para hacer un control de la flagrancia es cuanto antes, ¿no? Y para eso es la audiencia de control de la detención policial que se realiza en el proceso inmediato, o las actuaciones urgentes que el Ministerio Público puede realizar cuando tenga sospecha de que es una detención injusta, ¿no? ¿Okay? Una última pregunta. Buenas tardes. En realidad, a nombre de la sociedad civil del Callao, quiero manifestarle mi agradecimiento al primer expositor por todo lo que nos ha enseñado en esta tarde. Pero también nos preocupa algo que usted ha dicho al terminar casi su exposición. Así tan libremente nos vamos a dar cuenta que entre junio y julio debemos tener por lo menos 2.000 presos políticos, narcos, homicidas, violadores, asaltantes en la calle, simple y llanamente porque el proceso de detención preventiva se terminó, porque llegó un término. Y yo me pregunto a nombre de la sociedad, ¿no hay una solución? Yo creo que sí hay una solución. La solución lo tienen los magistrados, los eruditos en la materia de defensa de la ciudadanía y las leyes, porque yo me quedo sorprendido cómo usted por decir un término tan socialmente ha dicho, sí, pues se acaba y ya todos se van a la calle. No me parece justo lo que usted acaba de decir, señor. En efecto, el día lunes pasado salió en el diario de mayor circulación de mi región esta alerta que nosotros hemos dado, y en efecto el periodista, recogiendo justamente la misma impresión del miembro de la sociedad civil aquí, hizo esa misma reflexión, me hizo la misma pregunta, ¿no? Y entonces, ¿qué hacer? Bueno, tenemos que mejorar el trabajo. Si en verdad es una alerta, no es que van a salir ya inmediato, es una alerta donde los juicios deben apurarse, donde el fiscal debe acusar cuanto antes sin esperar que se venzan los plazos, y no tiene que estar pidiendo ampliación de plazos. El plazo de la ley es suficiente, y como les dije, si las investigaciones que se han hecho al inicio son realmente eficientes, entonces el fiscal hubiera llevado el caso a juicio cuanto antes, dentro del plazo, pero por alguna razón que en efecto se está indagando, investigando, y una de las razones principales de retardo son 3 cosas, ¿no?, donde tenemos que apuntar. Eso está ya diagnosticado y se está trabajando al respecto, ¿no? 1, la credibilidad de las pruebas policiales al inicio. Cuando se infla la prueba, se le genera una valla muy alta al fiscal, que se demora en probar. 2, el retraso del fiscal en acusar. Y 3, la mora judicial. Al siguiente día de la entrevista que salió todos los juzgados y fiscalías de Trujillo de toda la región empezaron a desempolvar sus anaqueles y a empezar a ver cómo está mi plazo, ¿no? Entonces, nuestra labor ha sido esa, ¿no?, de poder alertar que si es que no nos podemos, si no nos podemos, no corregimos nuestra zona de confort, nuestra mora, entonces si nos demoramos, no somos eficientes, el camino es lo que ya he indicado. Inevitablemente vamos a tener que carcelar a personas, ¿no?, por exceso de prisión. Pero hay un elemento adicional que gira a favor nuestro, es que en la mayoría de los procesos, los primeros procesos
se han venido demorando en juicio por la maniobra dilatoria de los abogados. Y la solución ahí está también en la ley, en el sentido de que todo el tiempo que dura la dilación, la demora, consecuencia de la maniobra dilatoria del abogado o del imputado, se resta de la prisión y no se computa, ¿no? Si al final, como hay casos en donde la dilación es 4, 5, 6, 7, 8 meses, ¿no? En un proceso complejo, todo ese tiempo no se cuenta, ¿no? Y se utiliza a favor de la culminación del proceso. Es decir, por más que se haya vencido la prisión preventiva, es decir, imaginen ustedes, 36 meses son 3 años, ¿no? Por más que se haya vencido 3 años, el imputado no sale si es que aún tiene 7 meses, ¿no? Que se deben descontar como consecuencia de las maniobras dilatorias. Eso también está siendo computarizado, con lo cual se va a garantizar que en efecto se culmine el juicio, ¿no? Sin que los imputados puedan salir, ¿no? En libertad. Sí, sí, mi estimado amigo. Muy bien, distinguido auditorio, el señor presidente de nuestra Corte Superior hará entrega de un diploma de reconocimiento al gran aporte académico que nos ha brindado nuestro invitado especial, el señor doctor Víctor Burgos Mariños. Bien, definitivamente estos temas son temas muy importantes, muy interesantes, que crean no solamente elucubraciones de carácter técnico, jurídico, sino también razonamientos desde el punto de vista inclusive social y político. Los que estamos imbuidos en una administración de justicia eficiente y eficaz, siempre estamos alerta a todas estas circunstancias. Y el día de hoy hemos tenido el gusto de tener al doctor Burgos Mariño, ¿no? Que nos ha disertado sobre estos temas tan importantes de criminalidad organizada, prisión preventiva y valoración probatoria, en este camino que está nuestra querida Corte, ¿no? En nuestro Distrito Judicial del Callao, hacia la implementación plena del Código Procesal Penal. Ya con la resolución administrativa 071, dictada hace algunos días por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ya se ha precisado y delimitado de manera exacta, de manera concreta, que es el 1 de julio, el día en que entre en vigencia este código en nuestro distrito judicial. Para ello, nosotros no tenemos más que agradecerle al doctor y le entregamos un diploma a nombre de la Corte Superior de Justicia del Callao en reconocimiento por su brillante aporte y un pequeño recuerdo de nuestra querida Corte. A ver, una foto, doctor. Muchas gracias, doctor. De igual manera, a nuestro querido colega y amigo, el doctor Raúl Ernesto Salcedo Rodríguez, por su importante participación, ¿no? En este seminario, un diploma de reconocimiento a su aporte el día de hoy. Muy bien, señoras y señores, la conferencia ha concluido.